Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, que ha incendiado las redes sociales y que a día de hoy sigue generando un sinfín de rumores, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que rodea una noche en particular, una noche que, según dicen las malas lenguas, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright es en su relación superíndice 3N. ¿Copyright ocultaron realmente Can Yaman y Demet Özdemir esa noche? ¿Será verdad todo lo que se ha dicho? ¿O hay ese de lo que vemos? Antes de que empecemos con este bombazo, no olviden darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Encontrar en las últimas noticias, los mejores chismes y por supuesto, los análisis profundos de sus estrellas turcas favoritas. Que sin ese dilación superíndice 3N vamos a desenmascarar este misterio. Todos recordamos Erkenci Kuay, ¿verdad? Esa serie que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, que nos hizo reír a carcajadas y que nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, innegable. No eran solo dos actores interpretando un papel, parecían dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, el público enloqueció superíndice 3. La magia de la pantalla era tan convincente que se extendió superíndice 3 a la vida real, o al menos, eso es lo que todos queríamos creer. Empezaron a surgir rumores de romance fuera de la pantalla. Fotos robadas por paparazzi, miradas superíndice 3 blices captadas en entrevistas, gestos cariu más menos osos compartidos durante eventos públicos, todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho más que amigos. Los fans, por supuesto, estaban extasiados. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, se publicaron millones de mensajes de apoyo con hashtags como #Can Demet, #Sanem Can y #Erkenci Kuslov, y se fantaseó superíndice 3 con una boda de ensueu más menos o en las playas de Estambul, un capricho que alimentaba las revistas del corazón superíndice 3N y la imaginación superíndice 3N de los seguidores. La pareja se convirtió superíndice 3 en un motor económico superíndice 3 mico, atrayendo turismo a Turquía y aumentando las ventas de productos relacionados con la serie. La presión superíndice 3N era enorme, pero parecían llevarla con gracia, alimentando el fuego de la especulación superíndice 3N con sonrisas y evasivas. ¿Pero copyright pasó superíndice 3 realmente? Es donde la historia se pone turbia, donde la narrativa de cuento de hadas se empieza a desmoronar bajo el peso de la realidad. Porque como suele ocurrir en estos casos, la realidad no siempre es tan bonita como la pintan los medios, ni tan perfecta como la idealizan los fans. Y en esta historia hay una noche que destaca por encima de todas las de Ms, una noche que se convirtió superíndice 3 en el epicentro de todas las teorías y especulaciones. La noche en cuestión superíndice 3N tuvo lugar durante el rodaje de Erkenci Kuay. La serie estaba en su punto alto de popularidad, y el equipo de producción superíndice 3N había organizado una fiesta por todo lo alto para celebrar el U/10 copyright sito arrollador, un agradecimiento al duro trabajo y un incentivo para mantener el ritmo frenu copyright tico de grabación superíndice 3N. La fiesta se celebró superíndice 3 en un lujoso local a las afueras de Estambul, con música en vivo, un buffet generoso y barra libre. Una fiesta por todo lo alto con música, baile y por supuesto, mucho alcohol. El ambiente era festivo y relajado, una oportunidad para desconectar de la rutina y estrechar lazos entre los miembros del equipo. Según testigos presenciales, y es donde empezamos a entrar en terreno pantanoso, porque las versiones varían según la fuente, Can y Demet estuvieron inseparables durante toda la noche. Se les vio reír, bailar al ritmo de la música turca, conversar animadamente y susurrarse cosas al oído. La tensión superíndice 3N sexual era evidente, como si los personajes de Sanem y Can hubieran trascendido la pantalla para apoderarse de sus alter egos. Todo el mundo daba por hecho que esa noche iba a pasar algo entre ellos, que la chispa que se encendía cada noche en el set se convertiría en una llama fuera de los focos. Y es donde empiezan las diferentes versiones de la historia, donde la verdad se difumina entre rumores y conjeturas. Algunos dicen que Can y Demet se retiraron a un lugar muy íntimo al final de la noche, lejos de las miradas indiscretas,
y que lo que pasó superíndice 3 ayu quedu superíndice 3 en secreto, guardado bajo llave en la memoria de los protagonistas. Otros afirman que hubo una fuerte discusión superíndice 3n entre ellos, una explosión superíndice 3n de emociones contenidas que reveló superíndice 3 diferencias irreconciliables y expectativas frustradas. Se dice que la discusión superíndice 3n fue el detonante de su posterior distanciamiento, el primer clavo en el ataúd de la relación superíndice 3n que todos anhelaban. Copyright versión superíndice 3n es la verdadera. Nadie lo sabe con certeza. Ni Can ni Demet han hablado nunca abiertamente sobre lo que ocurrió superíndice 3 esa noche, ni sobre su relación superíndice 3n en general. Han mantenido un silencio sepulcral que solo ha alimentado a UNMUNS los rumores, convirtiendo la historia en un misterio irresistible para los fans y los medios. Un silencio que, lejos de apaciguar la curiosidad, la ha exacerbado hasta límites insospechados. Pero si analizamos la situación superíndice 3n con detenimiento, si intentamos separar el grano de la paja, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que hubo una atracción superíndice 3n muy fuerte entre Can y Demet. Su química en la pantalla era real, y eso se transmitió afuera de ella. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que se complementaban, todo indicaba que hubo algo especial entre ellos. La interpretación superíndice 3n impecable de sus personajes no era solo producto del talento actoral, sino también copyright n de una conexión superíndice 3n autocopyright-tica. En segundo lugar, es probable que la presión superíndice 3n medio-tica y las expectativas de los fans jugaran un papel importante en su relación superíndice 3n. Estar constantemente en el punto de mira, ser juzgados y analizados cada minuto, tener que cumplir con las expectativas de millones de personas, puede ser muy difícil de sobrellevar. La fama tiene un precio, y a veces ese precio es la libertad de vivir una vida normal. La constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios implacables en las redes sociales, la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Todo esto puede generar un copyright enorme y afectar negativamente cualquier relación superíndice 3n. Y en tercer lugar, es posible que Can y Demet tuvieran diferentes ideas sobre lo que querían de su relación superíndice 3n, diferentes prioridades y diferentes expectativas. Can, conocido por su carácter impulsivo y apasionado, por su estilo de vida aventurero y su afán por explorar nuevos horizontes, puede haber querido algo muy serio desde el principio, una relación superíndice 3n estable y comprometida. Demet, por su parte, puede haber sido muy cautelosa y reservada, muy centrada en su carrera profesional y menos dispuesta a renunciar a su independencia. Sea como fuere, y lo cierto es que después copyright de esa noche, la relación superíndice 3n entre Can y Demet cambió superíndice 3. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en las redes sociales, dejaron de promocionar la serie juntos y, finalmente, dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, una ruptura virtual que confirmó superíndice 3 lo que todos temuan, la magia se ha acabado. Los fans, por supuesto, quedaron devastados. Se sintieron más menos y traicionados, como si hubieran perdido algo valioso. Empezaron a surgir teorías conspirativas de todo tipo. Algunos acusaban a Can de haber sido demasiado agresivo con Demet, de haberla presionado para que hiciera algo que no quería. Otros culpaban a Demet de haberle roto el corazón superíndice 3n a Can, de haber jugado con sus sentimientos y de haberle utilizado para promocionar su carrera. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con bandos enfrentados que defendían a sus ídolos con uñas y dientes. Lo cierto es que a día de hoy, la verdad sigue siendo un misterio. Pero lo que sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y la presión superíndice 3n medio, tica pueden afectar a las relaciones personales. De CEU superíndice 3 las expectativas del público pueden condicionar las decisiones de los famosos, y de CEU superíndice 3 la realidad puede ser muy diferente de lo que vemos en la pantalla. Es una historia de amor, pero también copyright n es una historia de decepción superíndice 3n, de expectativas rotas y de secretos inconfesables. Una historia que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando pasión superíndice 3n y controversia. Una historia que sigue alimentando la imaginación superíndice 3n de los fans, y que sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación superíndice 3n. Y hablando de controversia, no podemos olvidar las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, que levantaron ampollas en su momento.
Declaraciones que muchos interpretaron como una falta de respeto hacia su ex compau más menos era de reparto, y que contribuyeron a dar más menos a su imagen pública. Khan, conocido por su sinceridad a veces excesiva por su falta de filtro y por su propensión superíndice 3n a decir lo que piensa sin medir las consecuencias, no se cortó superíndice 3 a la hora de hablar de su relación superíndice 3n con Demet. Reconoció superíndice 3 que ha habido atracción superíndice 3n entre ellos, pero también copyright n insinuó superíndice 3 que Demet no ha estado dispuesta a comprometerse, que no ha querido llevar la relación superíndice 3n al siguiente nivel. Estas declaraciones fueron recibidas con indignación superíndice 3n por parte de los fans de Demet, que acusaron a Khan de ser un machista y un misu superíndice 3 gino, de no valorar el talento de su compau más menos era y de tratarla como un objeto. La polu copyright Mika se extendió superíndice 3 como la pu superíndice 3 lbora por las redes sociales, y Khan se vio obligado a pedir disculpas públicamente, a retractarse de sus palabras y a tratar de limpiar su imagen. Pero el dau más menos o ya estaba hecho. La imagen de Khan quedó superíndice 3 manchada, y su relación superíndice 3n con Demet se deterioró superíndice 3 a UNMVS. A partir de ese momento cualquier esperanza de reconciliación superíndice 3n se desvaneció superíndice 3 por completo, y la distancia entre ellos se hizo insalvable. Y mientras tanto Demet, fiel a su estilo discreto y reservado, a su elegancia natural y a su determinación superíndice 3n, optó superíndice 3 por guardar silencio. No respondió superíndice 3 a las declaraciones de Khan, ni hizo ningún comentario al respecto. Simplemente siguió superíndice 3 adelante con su vida, concentrada en su carrera profesional y demostrando su talento en nuevos proyectos. Esta actitud de Demet fue interpretada por algunos como una muestra de madurez y elegancia, como una forma de no alimentar la polu copyright Mika y de proteger su intimidad. Otros, sin embargo, la criticaron por no defenderse de los ataques de Khan, por no alzar la voz y por permitir que su imagen fuera difamada. Sea como fuere, lo cierto es que Demet logró superíndice 3 salir airosa de esta polu copyright Mika, manteniendo intacta su imagen pública y consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Y a día de hoy, sigue siendo un icono de estilo y una referente para miles de superíndice 3 venes en todo el mundo. Pero volviendo a la noche en cuestión superíndice 3n, la noche que lo cambió superíndice 3 todo, podemos decir que sigue siendo un enigma sin resolver. Un enigma que probablemente nunca lleguemos a descifrar por completo, un misterio que permanecerá en el imaginario colectivo como una leyenda urbana. Pero eso no significa que debamos dejar de especular, de teorizar y de fantasear con lo que pudo haber pasado realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Porque al fin y al cabo el misterio es parte de la magia del mundo del espectáculo, la intriga es lo que nos mantiene enganchados a las historias de nuestros famosos favoritos. Y es precisamente esa magia la que nos mantiene enganchados a las historias de nuestros famosos favoritos. Historias que nos hacen reír, llorar, son más menos y sobre todo, creer en el amor, aunque a veces ese amor sea efímero y fugaz. Y aunque la historia de Khan y Demet no haya tenido el final feliz que todos esperábamos, no podemos negar que nos ha dejado momentos inolvidables, escenas que nos han robado el aliento y personajes que se han quedado grabados en nuestro corazón superíndice 3n. Momentos que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria y que seguiremos recordando con nostalgia. En resumen, hemos explorado la noche del misterio entre Khan y Demet durante el rodaje de Erken Zikway, los rumores y las diferentes versiones de lo que pudo haber sucedido, las declaraciones polu copyright Mikas y el impacto mediático en su relación superíndice 3n. Hemos visto CU superíndice 3 mola presiu superíndice 3n y las expectativas del público pueden afectar las relaciones personales y profesionales, y CU superíndice 3 mola fama puede ser un arma de doble filo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterio y salseo turco. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos a CU copyright Ndolo. Ahora queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿QU Copyright creen que pasó superíndice 3 realmente esa noche entre Khan y Demet? ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos.
Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la Superíndice 3 Sima, y sigan disfrutando del salseo turco. Recuerden, la verdad es tu gallo afuera, o tal vez no. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo vídeo.